Ayer hubo un episodio bastante violento en que ha cobrado la vida, lamentablemente, de 3 integrantes de la Policía Nacional, un mayor y 2 sargentos, en Joya de los Haches. Esto ocurre 4 días después de que se dispuso un toque de queda en este cantón y aproximadamente una veintena de otros cantones, supuestamente para reforzar el estado de excepción dispuesto el 2 de julio pasado en varias provincias del país para reforzar la seguridad. Pero resulta que esta medida evidentemente no está dando resultado. Ayer se ha cobrado la vida, como digo, de 3 integrantes de la Policía Nacional. Estamos expresando nuestra solidaridad con la institución y con las familias de estas personas. Pero esto solo revela que las medidas no dan resultado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué tantas disposiciones, despliegue de uniformados, de vidas, no da resultado? El estado de excepción, el conflicto armado interno, seguimos siendo un país, uno de los países más peligrosos del mundo. Las autoridades permanentemente dicen que las cifras de violencia han bajado. Ayer el nuevo comandante de la policía decía que se ha reducido la violencia en un 18%, pero mire, horas después ocurren estos crímenes. Y solo por mencionar estos, porque también durante esta última semana al menos 7 cuerpos han aparecido flotando en varios puntos del país, asesinados. ¿Qué es lo que está pasando, general? ¿Cuál es su evaluación? Buenos días, bienvenido. Buen día, gracias por la oportunidad. Mire, lo que está pasando en el país lamentablemente tiene mucho que ver con una gobernanza criminal. ¿Qué significa esto? Que existe un poder paralelo, ¿no?, al poder político, al poder legal constituido. Existe una gobernanza criminal de los grupos organizados delictivos y que lamentablemente se han repartido el país. Junto con economías criminales, ¿no?, empiezan ya estos grupos a tener una visión empresarial criminal para crear economías ilegales aprovechándose de los recursos que tiene nuestro país, ¿no? Entonces así tenemos que los Lobos, esta organización delictiva, está concentrada en el tema minero, en la minería ilegal. Ingresaron a Machala, a la Ponce Enríquez, al cantón Ponce Enríquez, y empezaron primero a extorsionar, ¿no?, a los mineros ilegales, y luego se apoderaron ya inclusive de concesiones legítimas. Entonces lo mismo pasa ahora en el oriente, ¿no? El tema minero también tiene mucho que ver con este tema de violencia. Ahora, ¿por qué no da resultado las estrategias que el gobierno está aplicando? Bueno, lo correcto era empezar con una estrategia de mano dura, una estrategia de contención de la violencia, del delito, pero lamentablemente hay muchas debilidades institucionales. No hablo de la policía únicamente, ¿no?, sino del Estado en sí. Tenemos una puerta giratoria, una puerta abierta, lamentablemente, en el tema de la justicia. De todos los informes que hacen el comandante, el jefe del comando conjunto, el comandante general, sobre los detenidos, sobre las armas incautadas, pero lamentablemente luego de que les dictan prisión preventiva por un mes, por 45 días, nuevamente salen a seguir cometiendo actos ilícitos, mientras no se solucione este tema de la justicia, ¿no?, que está contaminada. No solo la justicia, existen lamentablemente malos policías, malos militares, funcionarios judiciales, fiscales, que están cooptados por la delincuencia, y lamentablemente esta es la gran debilidad que tenemos hasta el momento. Entonces llegará un momento en que ya no habrá más militares, más policías para cubrir todas estas olas de violencia que están desconcentradas, ¿no?, en todo el territorio nacional por estos grupos organizados. Claro que sí, gracias, general. Un saludo desde acá, un saludo a Orlando Pérez. A propósito de lo que estamos viviendo, les mencionaba a nuestra audiencia que en el comentario, que buena parte de lo que se vive en el país también afecta a la institucionalidad, afecta a los policías. Yo tengo compañeros del Mejía que fueron policías, que usted los conoce perfectamente, y ellos mencionaban 3 factores que son muy complicados.
y que en buena parte también de lo ocurrido en Joya de los Hachas también podría estar siendo parte de esta causa. La uno es la infiltración de la que hemos hablado, segundo es la falta de herramientas tecnológicas, operativas, de infraestructura necesaria para eso, y también es la falta de acción de la inteligencia, de los aparatos que efectivamente dan cuenta de esta posibilidad de neutralizar al menos al crimen organizado. ¿Usted cree que efectivamente estamos en el momento más crítico para poder plantearse la depuración de la que hablan algunos sectores? Y si no fuese posible, porque todo eso implica una serie de consecuencias, ¿cuáles son las medidas efectivas e inmediatas que hay que tomar para que ya no se sigan asesinando policías, para que no se sigan cooptando policías por parte del crimen organizado? Mire, desde hace mucho tiempo que no tenemos inteligencia estratégica en el Estado. Lamentablemente, el Centro de Inteligencia Estratégica, el llamado a generar inteligencia estratégica para prevenir, para conocer cómo está organizado el crimen, cuáles son sus aristas, cuáles son sus bases, eso no tenemos y lamentablemente estamos reaccionando ante eventos delictivos fuertes y contraataques. Atacar a la policía es atacar al Estado, atacar a la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque la policía es representante del poder de policía del Estado, que tiene el monopolio del uso de la fuerza, junto con Fuerzas Armadas. Pero lamentablemente no se está generando inteligencia estratégica, no se ha reunido el COSEPE para analizar qué es lo que está pasando en el país, ¿no? Únicamente tenemos acciones aisladas como efectos de fuerza, de esfuerzos comunicacionales, para ir a Durán, para ir a Manta, pero sin embargo el mismo bloque de seguridad se dispersa ante diferentes eventos que hay en todo el país. Entonces no tenemos un bloque sólido porque no, como le digo, va a haber un momento en que ya no existan más policías y más militares para solucionar los problemas graves que tiene el país. General, en este contexto se ha producido el cambio de mando en la Comandancia General de la Policía, rompiendo lo que muchos llaman el principio de jerarquía. Y a pesar de que ayer el viceministro del Interior dijo que al parecer este cambio no había generado ningún tipo de inconformidad, la inconformidad al parecer existe en la Policía Nacional, al interior de la Policía Nacional. Obviamente hay muchos oficiales que no pueden expresarlo libremente, pero ¿qué podría ocurrir o cómo se puede asimilar el hecho de que al frente de la Policía Nacional, encabezando la institución, esté un oficial de menor rango y se queden en funciones generales con mayor rango? ¿Cómo se puede administrar esto si se rompe este principio de jerarquía? ¿Puede o no puede esto generar inconformidad en la Policía Nacional, como algunos oficiales lo están diciendo off the record? Sí, antes de analizar este punto, quisiera terminar lo que decía Orlando. La otra debilidad es ¿qué tiene la policía para hacer frente a todas estas organizaciones delictivas que están totalmente, que son superiores, que tienen un poder de fuego superior a la policía, ¿no? A mí me parece que no hay una congruencia o algo lógico, ¿no? A los militares hace poco se les entregó, no sé si 60 o 70 vehículos blindados, pero la policía no tiene. La policía está día a día patrullando en todos estos lugares que son bastante complicados. Están en Durán, en Machala, es decir, en Manta, en sitios, en barrios que están tomados por organizaciones delictivas, en Guayaquil mismo. Entonces, estos vehículos también debería dotarse a la Policía Nacional para que puedan tener más seguridad y que puedan hacer una demostración de fuerza superior a la de los delincuentes. Entonces, esa es una falencia y una distribución de recursos que no está siendo consecuente con el peligro diario. Entonces, eso también ya es cuestión de cómo administrar los recursos que se tienen para seguridad. Ahora, sí, lamentablemente este decreto ejecutivo 354, en el cual se cambia al comandante general y se designa al general Zárate, la verdad que ha traído mucha intranquilidad al interior de las filas institucionales de la Policía Nacional
Y aquí yo me hago una pregunta: ¿quién le asesora al presidente en estos temas de seguridad? Es desconocer la cultura organizacional de la Policía Nacional, porque nuestra institución es disciplinada y jerarquizada. Y cuando nombran comandante general a un general de la siguiente promoción, en el mismo decreto ejecutivo se debe poner o cesar en funciones a los generales más antiguos que el que fue elegido comandante general. Yo quisiera saber cómo le van cuál es el cargo orgánico dentro del orgánico funcional de la Policía Nacional para el general Buenaño, que sería el general más antiguo que el comandante general. ¿Cómo le van a cancelar su remuneración si no consta dentro del orgánico? Inclusive quien pague o quien haga este acto administrativo va a ser glosado porque no consta, no está, es más, no está dentro de la ley. Eso es ilegal sin una norma expresa que determine que quienes sean más antiguos que el comandante general puedan quedarse en funciones. Eso no existe dentro del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Pública y Ciudadana. Entonces, yo no sé quién le asesora, quién le hace cometer errores como el anterior, que también querían que la Policía Nacional se subordine a las Fuerzas Armadas en las operaciones de defensa interna, un criterio que hace mucho tiempo ya desapareció, pero sin embargo hay alguien que está tratando de generar cambios sin sustento legal y afectando la moral de la institución policial. Pero más allá de lo administrativo, General Mantilla, en el ámbito operativo, si el comandante es inferior a los generales que están en funciones, ¿quién obedece a quién ahí? Porque ustedes tienen jerarquías y el inferior en rango tiene que obedecer al que tiene un rango superior. En este caso, ¿cómo va a funcionar? ¿Y esto cómo va a repercutir también a nivel de los policías de tropas, si se los puede llamar así? Al ver que el comandante general tiene un rango inferior a los que se quedan todavía en funciones que tienen un rango superior. Operativamente, ¿esto cómo se va a aplicar y cómo puede repercutir incluso hasta en el estado de ánimo de los uniformados? Porque hay incluso versiones que la salida del excomandante Zapata se debió porque él habría manifestado su inconformidad precisamente por cosas como las que usted acaba de mencionar, por la falta de recursos con los que está luchando la Policía Nacional contra la inseguridad, el tema de los vehículos, de los patrulleros, del equipamiento y el cansancio que tienen ya los uniformados, muchos de los cuales posiblemente han pedido ya la baja, igual que ocurre en las fuerzas militares, porque están cansados de este trabajo y porque finalmente es una cuestión ya de vida y muerte. Bueno, quien ejerce la representación de la Policía Nacional es quien tiene la autoridad legal, y la autoridad legal como comandante general la tienes por el decreto ejecutivo. Entonces, el otro está fuera de la cadena de mando. Yo no sé cuál es el objetivo que se quede. Hay generales que están dentro del mando institucional. Él inclusive estaría fuera del mando institucional, sería una figura decorativa porque no tiene poder de decisión, no puede tomar decisiones o planificar, le encargarán, no sé, si el gobierno quiere que se quede uno u otro general, póngalo dentro del Ministerio del Interior, fuera de la cadena de mando, como asesor, como cualquier otra figura, pero no lo ponga como siendo parte de la Policía Nacional. Entonces, ese es lo que no termina de convencer a todos los que pertenecimos a la institución que comandamos y que conocemos cómo se maneja la institución de una forma jerárquica, organizada, y también con el mando y comando que debe tener el comandante general sobre todo el personal policial. Entonces, siendo así, general, una de las cosas que también llama la atención sobre esto es el modo en el que estos cambios, estos movimientos pueden afectar la estructura, primero de la policía en general y segundo la estrategia que hay, o no se modifica o no se cambia. Porque si la salida de la anterior comandante es por las críticas de lo que está pasando, el que llega vuelve a actuar sobre la misma estructura y sobre los mismos problemas y las mismas carencias. ¿Cuál es la diferencia entre que se ponga uno, se ponga otro, si la situación estructural de la que venimos hablando todos estos días y ahora más con usted no se modifica? Claro, no se ha modificado, ¿no? Primero tienen que modificar la ley, tienen que
permitir que esta figura sea legal, tiene que constar en la ley, tiene que constar en un reglamento, pero hay gobiernos que empiezan a generar, piensan que se les ocurre una idea o alguien les dijo que eso se hace en otro país, porque en otros países sí sucede en Europa, que tienen otra mentalidad, que no tienen, que no son policías nacionales, son policías provinciales, son policías estatales, y que lamentablemente pueden aceptar hasta que cumpla la edad para el retiro, ¿no? Pero se queda con unas funciones administrativas que nada tiene que ver con la toma de decisiones. Pero también hay cosas como las que me parece que hay un general en servicio activo que desempeña funciones de viceministro, me parece, de seguridad. Entonces, eso como también no le veo justificativo, ¿no? Porque un viceministro que esté en funciones, que esté en servicio activo, también como que rompe también la cadena de mando, cómo está él trabajando en el ministerio, porque no hay dentro del orgánico de la Policía Nacional un cargo que diga viceministro. Entonces, son cosas que a veces los políticos rompen la institucionalidad, y eso afecta mucho a toda la institución. ¿Qué tan creíbles, porque no hay forma de contrastarlas general, pero qué tan creíbles son las cifras con las que cada semana el bloque de seguridad informa sobre supuestas reducciones de la violencia? La semana pasada fue el 19%, la semana anterior fue más del 19%, esta semana dicen el 18% a nivel nacional. En Durán las cifras, según el nuevo comandante de la policía, es del 42% que se han reducido los homicidios intencionales entre el 1 de julio al 11 de agosto. Pero seguimos viendo niveles de violencia absolutamente impensables, inimaginables en el Ecuador. ¿Qué tan creíbles son esas cifras en realidad cuando vemos que los crímenes de toda la naturaleza continúan no solo en Durán, sino en otros puntos del país? Eso por un lado, y por otro, ayer se anunció que se está preparando una nueva estrategia gubernamental para combatir la extorsión, uno de los delitos que ha proliferado por todo el país, y nuevamente se mencionó un trabajo conjunto de la policía y de las Fuerzas Armadas, pero que estaría liderada por la UNACE. ¿Es posible? Mire, hablemos de las cifras primero. Bueno, las cifras en el tema de violencia, de muertes violentas, son reales, ¿no? Hay una disminución, porque no se puede ocultar los cadáveres, y es real la disminución, pero tenemos una tasa casi del 50% de muertes violentas por cada 100.000 habitantes, o de homicidios, y sí se está reduciendo por esta intervención del bloque de seguridad en diferentes sectores. Pero esta reducción va a ser momentánea, porque ustedes ven que sale el bloque de defensa o de seguridad de un cantón violento, e inmediatamente empiezan nuevamente a activarse los grupos delictivos, las luchas entre ellos, y las muertes violentas van a continuar. Pero se está disminuyendo las muertes violentas, pero está incrementándose el tema de los delitos de extorsión, secuestro y toda clase de delitos, la mayoría de los delitos. Entonces, tener una estrategia en la que la UNACE es una unidad especial, pero que tiene pocos funcionarios. O sea, para cubrir la demanda, ¿no? La demanda por el tema de extorsiones, de secuestros, va a ser imposible. ¿Cuál es la solución para evitar que a la tienda del barrio, al comercio del barrio, al que tiene el almacén en el barrio, le extorsionen? Es una policía comunitaria fuerte, una policía comunitaria que imponga orden, ¿no? Y que no sean solo 2 policías que tenemos en cada OPC con un patrullero que casi no funciona. Entonces, tenemos que fortalecer la policía preventiva en los barrios, porque la UNACE no va a estar en todos los barrios a nivel nacional en donde existe un incremento exponencial del secuestro y las extorsiones. Entonces tenemos que desconcentrar al personal policial y militar por un tiempo
hasta poner orden en los barrios, que en los barrios los delincuentes sepan que hay una policía fuerte y que hay un grupo que puede reaccionar inmediatamente y que no necesita una planificación especial para ir a atender las necesidades de seguridad que tengan los ciudadanos en los barrios. Ahora, general, frente a todo este panorama, en las circunstancias que estamos, yo le he preguntado hace un momento si es que esta estructura se mantiene, no va a cambiar las cosas, pero habría otra opción, hasta dónde incluso el gobierno, con apoyo extranjero, con nuevos recursos, como fueron los que se aprobaron por el IVA, más lo que se ha planteado desde otros sectores, están en la perspectiva de mejorar esta situación. ¿Usted cree que hay condiciones y hay las oportunidades, para decirlo de otra manera, para que esto se mejore en los próximos meses y se reduzca mucho más de lo que se ha reducido, a pesar de que una reducción de esta naturaleza debería ser mucho mayor? Mire, yo pienso que para tener un mejor escenario, ¿no?, y que la seguridad de nuestro país mejore, yo diría que mínimo unos 5 años deberían pasar, ya delimitando y realizando escenarios prospectivos pero el escenario prospectivo a 5 años de mejorar la seguridad tiene que empezar con trabajo hoy. Y yo veo que el gobierno tiene una sola estrategia, que es la estrategia mano dura, y como todos sabemos, la estrategia mano dura debe ser temporal, y lo que hace esta estrategia es incrementar la población carcelaria, pero no existe una estrategia social, una estrategia comunitaria de trabajo en los barrios para evitar que cada vez haya más jóvenes que integran estas organizaciones delictivas y que se sienten identificados con ellos, porque existe una ausencia total del Estado, municipios, GAT parroquiales, GAT provinciales. El gobierno central no tiene presencia en los barrios más complicados, en los barrios más vulnerables. Los jóvenes no tienen oportunidades para tener una mejor oportunidad de vida, y la mejor oportunidad de vida que ellos tienen a la mano es del vendedor de drogas que lo recluta para extender su negocio, que son reclutados por sicarios, ¿no?, mayores para hacer sicariato y para organizarse y tener una organización fuerte, delictiva, y controlar los barrios. Eso es lo que está pasando. Lamentablemente no se comprende la integridad del problema. A la gente no le gusta escuchar de trabajar en los barrios con los jóvenes, a la gente le gusta escuchar más policías, más militares, más armas, pero esa no es la solución. Hay que trabajar hoy y todos estos días para proteger a la siguiente generación, a los jóvenes en estos barrios vulnerables que hoy tienen, a los niños que hoy tienen 12 años, para que en 5 años sean jóvenes con otra visión del país, con otra visión de oportunidades, y no sigan engrosando las filas de estas organizaciones delictivas. Y entonces, para ir finalizando, comandante, si ese es el panorama, usted habla de 5 años, es decir, que si empezamos ahora, ni el próximo gobierno lo va a poder resolver todavía. Entonces las circunstancias son bastante complicadas. De todas maneras, en el plano interno, ¿cómo valora usted, que tiene contactos? Porque tengo aquí 2 mensajes de 2 ex policías, compañeros suyos, me dicen que efectivamente también existe lo que mencionaba Liceña, un cansancio, un agotamiento, incluso la perspectiva de que algunos de sus ex compañeros actuales, por ejemplo mayores, coroneles, dicen: mejor me voy del país, me instalo en otro lado, vivo tranquilo, me pongo mi negocio con la jubilación, con lo que implican esos gastos, y salvo la vida y la de mi familia. En el plano interno, ¿cuál es el ánimo entonces? Mire, hubo un cambio, ¿no? El COESCOP nos hizo mucho daño institucionalmente, porque se extendió la carrera policial. No se entiende que la carrera policial es desgastante. Entonces se subió de 36 años de servicio a 43. Entonces, en los grados, antes los grados eran de 5 años para ascender, hoy son de 7 años. Entonces es desgastante, ¿no?, para una persona que ya tiene 50 años de estar todavía en la calle, estar moviéndose de un lado a otro, la inestabilidad familiar. Todo eso no fue pensado. Entonces, una forma
para nuevamente motivar al personal policial para que se quede en la institución es reduciendo los tiempos de servicio. Ya. O sea, que vuelvan nuevamente, ¿no? A hacer 5 años. Siempre hay el tema de la seguridad social, que el ISPOR se va a desfinanciar. No creo que sea posible eso, porque reducir los grados sería un incentivo para que los policías se queden en la institución. Y los nuevos policías que ingresan, cada año ingresan policías, hay vacantes, 2.000, 3.000 policías. Yo pienso que se debe hacer una mejor distribución del talento humano en la institución, ser más efectivos, ayudarnos con la tecnología para vigilar. Entonces, es una forma de reorganizar los recursos que tiene el Estado, que tienen las ciudades, que los alcaldes están implementando e invirtiendo dinero en centros de monitoreo, pero que la policía no quiere ir a monitorear esos centros porque hay disposición del ECO 911 que esa es función de ellos. O sea, cada uno quiere tener su espacio y que no le importa el bien común y que no le gusta articular entre todas las instituciones. Entonces, ese es un grave problema también que se tiene, pero la Policía Nacional debería, ¿no? El nuevo comandante general, el mando institucional, debería reorganizar los recursos, ¿no? Y ser más efectivo con el uso de la tecnología y trabajar mucho en contacto con jueces fiscales para que los casos no se caigan y que se pueda llegar a sentencias de todos estos actos atroces que se está cometiendo.